Este es el más largo con diferencia y pues nos va a llevar 3 o 4 clases, o sea, prácticamente la mitad del curso. Estos son los apartados que vamos a ver, ¿vale? Una introducción muy breve. Luego vamos a hablar de la transmisión por cables metálicos. Ya digo cables metálicos porque podría ser otros materiales conductores, pero casi siempre va a ser cobre, ¿vale? Los sistemas de cableado estructurado, que también habla fundamentalmente de cables metálicos. Luego pasamos a hablar de la transmisión por fibra óptica, los cables de fibra óptica. La multiplexación por división en longitudes de onda, que también tiene que ver con la fibra óptica, ¿vale? Luego hablamos de la transmisión por ondas de radio, y eso es lo que estrictamente se refiere a los medios físicos de transmisión de la información. Y luego ya subimos, si queréis, al nivel 1,5, o sea, la capa física, pero ya la parte de arriba, donde nos abstraemos del medio físico por el que van los datos y vemos cómo se transmiten los bits por los medios físicos en general. Y vamos a hablar ahí un poco de modulación, codificación y señales, ¿vale? Y luego concretamente de transmisión digital y transmisión analógica por separado. Bueno, pues la capa física, como os decía el otro día, es un poco como el mago que nos permite enviar los datos por ahí a distancia. No sabemos cómo, ahora sabremos un poquito más cómo. Al final de este tema espero que sepamos un poquito más cómo se hace esa transmisión de los datos, ¿vale? Y se ocupa pues de transmitir los bits, ¿vale? Pero ¿de qué más? Pues de cómo son los conectores para asegurar algo tan simple como la compatibilidad entre el macho y hembra cuando vas a conectar tu equipo. O los tipos de cables que se van a utilizar, cuáles son las longitudes máximas, cuáles son las características que deben tener esos cables para que los datos se puedan transmitir por ellos. En el caso de las señales de radio, pues cuáles son las frecuencias que vamos a utilizar. También las frecuencias de las señales por los cables, porque lo comentaremos ahora enseguida a continuación, lo que va por los cables de corriente eléctrica también son ondas electromagnéticas. Lo que pasa es que el conductor es el cobre que está por el alambre, ¿eh? O la fibra, en el caso también de la luz, son ondas electromagnéticas. O cómo se modulan los datos para transmitirlos por ese canal si es analógico, o cómo se codifican para transmitirlos si el canal es digital. Tradicionalmente, cuando se habla de esto, se distingue transmisión por medios guiados o por medios no guiados. Podéis traducir esto a por cables o por radio, ¿vale? Cuando digo cables, quiero decir tanto de cobre como de fibra óptica, o sea, de vidrio, ¿vale? Tanto señales eléctricas como señales luminosas. Entonces, cables metálicos o fibra óptica. En los cables metálicos hay de dos tipos, que ahora enseguida veremos. En la fibra óptica hay de dos tipos, que también veremos, ¿vale? Y en el caso de los medios no guiados, siempre vamos a utilizar ondas de radio. No hay sistemas en telemática que usen ondas sonoras, por ejemplo, ¿vale? Y siempre va a estar en el rango de las microondas. Y aquí la única distinción que podemos hacer es cuando son enlaces fijos entre antenas que están estáticas y que no se van a mover, o enlaces con dispositivos móviles, cosa muy habitual hoy en día. Los enlaces fijos son los que todos hemos visto en las torres de microondas de Telefónica, cuando vas por ahí, ¿vale? Bueno, pues como decía, en todos los casos el medio de transmisión de los datos van a ser ondas electromagnéticas, que va a estar en diferentes rangos del espectro, según de qué tipo de transmisión se trate, ¿vale? El espectro de ondas electromagnéticas, todo él, pues es más o menos este que veis aquí, ¿vale? Esto sería la frecuencia en hercios. Y dentro de todo ese amplio espectro, pues tenemos las ondas de radio en esta zona, las microondas por aquí, la luz visible aquí, precedida por el infrarrojo y seguida, esto no es Universidad de Valencia, esto es el ultravioleta, ¿vale? Luego por los rayos X y por último por los rayos gamma, que estos ya no los vamos a utilizar. En el caso de la fibra óptica vamos a utilizar luz en la zona del infrarrojo, ¿vale? O sea que estaríamos fuera,
Si lo miráis con detalle se aprecia, pero con dificultad, ¿vale? Estamos un poco a la izquierda de la zona del espectro visible, ¿vale? Si estamos hablando de ondas de radio, tanto de que sean redes Wi-Fi como redes de telefonía celular, como redes Bluetooth, siempre estamos en la zona de lo que llamamos las microondas, ¿vale? En el caso de transmisiones vía satélite, bueno, o Wi-Fi, que también son ondas de radio, pues también en la zona de las microondas. Y en el caso de utilizar cables de cobre, pues vamos a estar en la zona del espectro de radio, ¿eh? De la onda media a la onda corta, de kilohercios a megahercios, hasta 1 gigahercio aproximadamente, como máximo. Un poquito más en el caso del cable coaxial. Podemos llegar a frecuencias un poco más altas en el caso del cable coaxial, el de la antena de televisión, el de la red de ONO. Como son ondas electromagnéticas, esto va a la velocidad de las ondas electromagnéticas, que es la velocidad de la luz. Bueno, todo el mundo sabe que la velocidad de la luz son 300.000 kilómetros por segundo. En el vacío, ¿vale? Solo en el vacío. Y aquí casi nunca vamos en el vacío. Vamos, salvo los satélites, cuando estás en la parte exterior, fuera de la atmósfera, ese trozo sí que lo hacemos en el vacío, pero luego ya vamos por la atmósfera, ¿vale? Todas las ondas de radio van por el aire. Ahora bien, el aire es casi como vacío. A efectos de velocidad de la luz, es la misma, prácticamente, ¿vale? Ahora, cuando vamos por fibra óptica, aquí, o cuando vamos por cable de cobre, vamos apreciablemente más despacio. ¿Cuánto más despacio? Pues 2/3, más o menos a 200.000 kilómetros por segundo, ¿vale? Si no queréis acordaros de estas cifras, acordaros solo de eso, 200.000. Como son muy parecidos, ¿vale? Con eso ya nos vale. Alguien puede pensar, bueno, 200.000 da igual, también es muy rápido. Sí, pero hay veces que cuando transmites datos a un caudal elevado, ese retardo de ir a 200.000 kilómetros por segundo lo notas. Y veremos ejemplos en el tema 3 de casos en que se aprecia el efecto de retardo debido a esos 200.000 kilómetros por segundo. Y veremos ejemplos en el tema 8 o 9, ya no me acuerdo, creo que es el 8, a nivel de transporte, donde determinadas comunicaciones fallan por esos 200.000 kilómetros por segundo, por el retardo que introducen, ¿vale? O sea que hay veces que sí hay que acordarse de estos 200.000 kilómetros por segundo. Y otra cosa interesante es que cuando transmites un caudal muy elevado, a 200.000 kilómetros por segundo, el bit tiene una determinada longitud. O sea, por decir algo, si transmitieras 200.000 bits por segundo, a 200.000 kilómetros por segundo, cada bit ocupa 1 kilómetro. Está claro, ¿no? Pero si en vez de 200.000 bits por segundo envío 200 millones de bits por segundo, cada bit ocupa 1 metro. Bueno, pues aquí tenéis las cuentas. Si transmito 10 gigabits por segundo, un bit ocupa 2 centímetros. O sea, en la conexión de vuestro ordenador, bueno, normalmente no estaréis a 10 gigabits, vamos, seguro que no. Estaréis, por ejemplo, a gigabit, pues multiplicad estas cifras por 10. A gigabit un bit son 20 centímetros. Vuestro latiguillo es de 2 metros, pues hay 10 bits, cuando estáis transmitiendo datos, hay 10 bits en vuelo en esos 2 metros de cobre, ¿vale? Esto se usa, por ejemplo, en algunos sistemas experimentales todavía de redes ópticas, donde se utilizan conmutadores ópticos y para hacer un conmutador tiene a veces que hacer buffering, tiene que almacenar temporalmente una trama de datos, ¿vale? En un sistema normal, con chips, son transistores, entonces son señales eléctricas y tenemos los chips de memoria, ¿vale? La memoria RAM, que podemos almacenar megabits sin ningún problema, durante el tiempo que haga falta. Mientras el equipo esté encendido, esa trama se va a mantener ahí en memoria sin ningún problema. Pero si tengo una conmutación óptica, no tengo transistores. Y un truco que se utiliza para almacenar temporalmente tramas en conmutadores ópticos es tener la trama danzando en un bucle de fibra. Porque en un bucle de fibra de 2 metros yo puedo tener 100 bits almacenados. Si son 200 metros, pues puedo tener
10 kilobits almacenados, ¿vale? Entonces puedo tener una trama. Es un almacén de corta duración, porque la trama transmitiéndose por esa fibra se va atenuando la señal y llega un momento que se pierde, ¿vale? Entonces sirve como un almacén de corta duración, pero tiene la ventaja de que no hay que convertir la señal óptica en señal eléctrica para almacenarla. Se puede almacenar como tal señal óptica. Todavía no se han encontrado transistores ópticos, ¿vale? Entonces, si la trama tarda más en transmitirse, si hay que guardarla más tiempo, se pasa a un chip de transistores, se convierte en señal eléctrica y se almacena. Es una especie de sistema como en el aeropuerto tienes el parking de corta duración y el parking de larga duración. Bueno, pues si ves que en la corta duración no va a ser suficiente, lo pasas al de larga duración, ¿vale? Sería un poco esa idea. Y eso es como están funcionando los conmutadores ópticos actualmente.